Sean bienvenidos a una nueva edición de Método Charla. Un espacio donde la experiencia se encuentra con la innovación. Jesús León y Herswin Pineda, dos profesionales con una trayectoria impresionante en el mundo de la tecnología, te invitan a dialogar sobre las tendencias que están definiendo nuestra era digital. Cada episodio es una oportunidad para aprender de invitados expertos y descubrir cómo la tecnología transforma nuestras vidas. Únete a la conversación y amplía tus horizontes con Método Charla. Hello. Hola, gente. Hola, ¿cómo vamos? No, nada, pues ahí voy bien. Estoy viendo noticitas pequeñas, que hoy el Pixel Event fue Sí. medio rarito. No sé por qué no lo he visto, pero como que a la gente no le gustó. En principio creo que había Yo sí estaba viendo escuchado como, que venía con pura tiradera al iPhone, pero no. me imagino, pero pues lo mismo de siempre. El mejor teléfono nunca creado, bla, 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 bla. Lo mismo Así de es. siempre. Pero sí lanzaron, y eso sí lo vi, tienen como un nuevo MagSafe que se llama Pixel Snap, que es un MagSafe. Pero igual, el teléfono está bonito, hasta me dan ganas de comprarme uno de esos. Te vas ahí de iPhone. Pues sí, no suena mal. Y por ahí estaba viendo también que Anthropic no, el subscription de Cursor como que Sí, subió de subió de precio. precio y aparte lo caparon un poco más. Esto me viene raro. No, y Sí, estamos hablando de que eso ¿qué fue es hace eso? como un par de meses que hicieron un ajuste y ahora viene otro nuevo ajuste, entonces la comunidad no estaba como muy contenta con Cursor. Sí, claro, y ya que parecen, ¿quién compró Cursor? ¿Anthropic o qué? O sea, Mark que Zuckerberg. cada rato quiere, no, pues sí, no te vamos a recortar todo. Ah, bueno, está bien. Pero bueno, nada Así que hacer. es, Bueno, láncese ahí el así discursín para es. empezar. Bueno, Let's do it. Yo, imagínate tener 20 años de carrera, haber narrado desde mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos, Copa América y entre otros escenarios donde late la pasión del deporte. Ese es un recordatorio de Diego Clavijo. Él es periodista deportivo y actualmente director de comunicaciones de la Cámara de Comercio de Cúcuta, quien fue corresponsal en El Tiempo. También lideró coberturas internacionales con el canal TRO y hoy impulsa la innovación en comunicaciones corporativas en proyectos como Conexión Empresarial y Onda Empresarial. Su historia es de alguien que supo brillar en los medios deportivos y luego reinventarse en el ámbito institucional, demostrando que comunicar siempre es servir, liderar con propósito. Diego, es un honor tenerte aquí en Método Charla. Bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola Jesús, un abrazo para ti, para Herswin. Realmente el honor es mío. Con esa introducción pues se le pone a uno como la piel de gallina de recordar el tiempo que ha pasado y lo que hemos vivido y nada, complacido de estar acá. He chequeado lo que están haciendo, muy bacano. La verdad es una apuesta chévere, atractiva, que sé que va a seguir creciendo mucho y nada, honrado de estar acá, de que quieran conocer un poco más de mí, de lo que hemos hecho en este camino que puede parecer muy largo, pero siento que es mucho más lo que falta por recorrer. Así es. creo que eso denota que ya estamos grandes. Porque, uy, he hecho un montón de cosas, pero me falta otro montón de cosas. ¿Qué está pasando? ¿Será que estoy en la crisis de la mediana edad? No lo sé. Yo a veces me quedo pensando en eso. Cuando me dice, ¿cuántos años tienes experiencia? Y yo, no, pues yo hago esto como desde hace 20 años. Es un montón de tiempo. Pero bueno, empecemos como por el principio. Y creo que esto es lo mismo que hacemos todos. ¿Qué recuerda de esos primeros pasos y cómo descubrió que quería contar historias de deporte y no ir a jugar? O sea, no, quería como contarlas y no ser el protagonista de la historia. Realmente detrás de cada periodista deportivo hay un deportista frustrado. El que diga que no es un mentiroso. Yo en mi juventud, o bueno, en mi primera juventud, yo fui con el deporte, yo jugué de todo, o sea, de lo que ustedes se puedan imaginar y lo que no, y medianamente lo hacía bien, entonces, pues digamos que eso me generó mucha más afinidad. Yo jugué baloncesto, jugué fútbol,
hice natación, me defendía jugando voleibol, me defendía jugando tenis de mesa, tenis de campo, entonces me parecía chévere, me parecía que el deporte era algo atractivo, llamativo, que generaba muchos sentimientos en torno a la pasión de una disciplina deportiva, en torno al ganar, que finalmente es el objetivo del deporte, y también ayudó mucho en forjar disciplina, en forjar carácter, en tratar de crecer siendo una persona pues medianamente con buenas maneras en todo sentido. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. Claramente llegó un momento en la vida cuando se aproximaba el grado del colegio que yo tuve clarísimo que por el lado profesional del deporte no iba a ser pues en el alto rendimiento de la competencia deportiva, pero sí siempre me quedó la inquietud de que yo quería hacer algo cercano al deporte, yo quería seguir estando cerca al deporte y mi vida ha estado muy ligada al deporte, incluso familiarmente. Yo tengo tíos que fueron campeones suramericanos y panamericanos de natación, mi hermano también ha sido un gran deportista, pues nos hemos movido en un ambiente netamente deportivo y eso me marcó y eso hizo ver que el periodismo deportivo era una posibilidad real de estar cerca, una posibilidad de vivirlo de otra manera, pero de respirar y sentir deporte, de transpirar esa emoción de los escenarios deportivos y hoy evidentemente creo que fue una buena decisión y que el haber hecho tanto deporte en mi niñez y en mi juventud, lo sigo haciendo con menor frecuencia, también me ayudó a que fuera mucho más fácil entenderlo, comentarlo y pedagógicamente explicarle a la gente lo que estaba pasando en un terreno de juego. Digamos que sí, detrás del periodista deportivo Diego Clavijo hay un deportista frustrado, sobre todo el fútbol, que más me gustaba en esa época. Pero creo que eso Sí. ayuda. Pues uno tiene que entender de qué es lo que va a hablar. Imagínese un periodista deportivo que no sepa jugar nada. O sea, es como, ¡ay, le va dando la pelota! Ah, sí, o sea, yo comentando un partido. Ah, sí, pues sí, le dio. No sé quién es el otro, no sé quién es nada, no sé Pero qué la están haciendo. pasión, Creo que sí es importante y la pasión con el ese tema. deporte va mucho más allá de cualquier cosa. Hace poco también lo veía en una serie de un beisbolista frustrado que fue FBI y se veía ese tema de cómo el béisbol transformaba una historia completa dentro de su mundo, que fue parte del béisbol y luego pues terminó siendo otra cosa, pero sigue siendo la pasión por la persona. Pero hablemos un poquito ya, porque tú entraste en este mundo a través de medios pequeños, como Código F o Radio Super, y en esos inicios, pues, sabemos que todos los inicios a veces son muy, muy bien formativos, pero así, ¿qué aprendizaje te dejó ya comenzar desde lo local, desde lo pequeño, antes de llegar a este tema de las grandes ligas que hablamos del deporte y de la comunicación? Yo comencé como comenzamos muchos y fue regalado. En el tema de los medios de comunicación es muy complejo. El periodismo en general, no solo el deportivo, es una profesión que ya no es profesión, que se volvió oficio. Además, es un arte que se prostituyó. Entonces, hoy tú levantas un tapete y te salen 3 periodistas, levantas otro tapete y te aparecen 4 medios de comunicación. Todos los días están apareciendo nuevos medios y nuevos periodistas. Entonces, eso hace que fuera muy complejo. Claro, hace 20 años no estaba el nivel de competencia que existe ahora, pero sí existía de pronto ese recelo de los periodistas experimentados, los periodistas mayores, los que eran los dueños de la sintonía y que todo el mundo los escuchaba y todo el mundo los veía, entonces no era fácil. La única manera de acercarse era regalándose, estando ahí, cargando cable, llevando maletas, que por ahí lo dejaran a uno decir tal cual cosa, por ahí dar un resultado, leer un par de líneas. Digamos que ese fue el comienzo de mucho de esta generación de transición que hemos pasado de lo que fue el periodismo empírico a ya el periodismo mucho más de academia, mucho más de formación, mucho más de tecnología, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces fueron días que dejaron mucho aprendizaje. De hecho, el cómo llegué yo por primera vez a un medio de comunicación fue muy curioso. Yo estaba viendo un programa de televisión en un canal local en Cúcuta llamado Tu Canal y había un concierto, no recuerdo de quién, y estaban rifando unas boletas.
yo participé y me las gané. Fui al canal a recoger las boletas y en ese momento salió a entregármelas Carlos Boada, que era presentador de uno de los programas. Carlos Boada es uno de los muy buenos narradores deportivos que tiene Norte de Santander, un hombre muy versátil para narrar todo tipo de deporte. Y me dijo, vea pelado, ¿y usted qué hace? ¿Usted por qué nos estaba viendo? Yo, no, pues, me gusta, me llamó la atención, me pareció bacano. Vea, yo hago un programa de radio en Radio Super todos los días a la 1 de la tarde, pase por allá y para que eche ojo cómo se hace eso. Y yo, vea, pues sí, bacano, vamos. Y empecé allá a mirar, a ver cómo se hacía, a aprender, porque la radio como tal ha cambiado drásticamente. Yo alcancé a estar en una cabina de radio donde los sonidos no se ponían a través de un computador, sino a través de una cartuchera. Una cartuchera era como un proveedor de una pistola donde en vez de insertar balas se insertaban unos cartuchos cuadrados grandísimos que parecían como unas panelas. Entonces, si uno mira todo eso, esto ha evolucionado muchísimo. Yo hoy puedo decir que valió la pena. Claro, yo cuando llegaba a la universidad, yo veía a mis compañeros pensando en la fiesta, pensando en la rumba, pensando en qué hacer el fin de semana, y yo estaba pensando en qué íbamos a hacer el fin de semana con el equipo de la radio para la transmisión del partido de fútbol del equipo local, en este caso el Cúcuta Deportivo. Eh, Mientras muchos de los que fueron mis compañeros de estudio un domingo a las 7 de la mañana estaban llegando a la casa después de severa borrachera, yo estaba en algún campo deportivo tratando de entender un poco más cómo funcionaba, relacionándome con técnicos, con entrenadores. Eso me hizo ir abriendo puertas, ganando espacio. Ese fue el comienzo, sobre todo en la radio, que era un tema de mucha disciplina. La radio era de todos los días a la 1 de la tarde, sí. Con ciertas limitaciones económicas, con ese calor que hace en Cúcuta, tener que atravesar la ciudad para ir a la emisora, luego buscar el almuerzo, digamos que además mezclarlo con el estudio. Entonces fue un comienzo que no fue fácil, claramente el comienzo para la mayoría de la gente nunca es fácil. Y lo de Código F fue también cuestión casi que de casualidad. Era muy incipiente el tema del internet en cuanto a portales informativos en materia deportiva y habían unos cucuteños en Bogotá que crearon esa página que se llamaba Código F. En ese entonces de fútbol se hablaba de primera división, pero también había un portal de segunda división y el Cúcuta Deportivo estaba en segunda división. Pero hablar de segunda división era como hoy hablar tal vez de ajedrez en los medios de comunicación, genera muy poca atracción, pero pues le daban la oportunidad a pelados por ahí en las ciudades para que hicieran el trabajo, no había ningún reconocimiento económico, pero era la forma de poder empezar a soltarse, a escribir, a relacionarse, a entrevistar, a hacer manejo de fuentes, y así empecé, yendo a los entrenamientos del Cúcuta Deportivo, yendo a todo tipo de escenario, yendo a muchas actividades y abriendo puertas, regalado. Así empezamos mucho. Yo sé que es una historia común en esto de los medios de comunicación e infortunadamente hoy en día no es muy distinto. Hoy, para el caso particular de Cúcuta, que es la ciudad en la que yo actualmente vivo, en la cual nací, son muy pocos los periodistas que tienen un sueldo fijo. Muchos lo que se gana se lo ganan por la comercialización de servicios publicitarios. Entonces, eso no ha cambiado mucho, pero sí es una gran escuela que siento que estamos obligados a hacer y pues a mí me tocó hacerla y eso forjó carácter, eso me hizo ganar mucha disciplina y me hizo entender que iba a valer la pena, que mientras los demás estaban de rumba, yo estaba madrugando para ir a un estadio, pero al final, pues hoy, digamos, todo eso me enseñó muchas cosas y me permitió llegar muy lejos. Sí, yo creo que yo también hice como lo mismo. Mientras los otros estaban de fiesta, yo estaba viendo qué cosas podía aprender y pues a la larga no le Sí. funciona. Lo único, sí, pues porque ya le llevan una ventaja y es inevitable, lo quieran o no. Eh, o sea, así funciona. Y estaba mencionando como referentes y gente también, grandes referentes en el mundo deportivo. Como que agarró de cada uno de ellos, porque uno sí tiende como a, uy, de este me gusta esto, de esto me gusta esto, hasta que forma su propia personalidad, pero que agarró de cada uno como para tener un estilo propio y luego ya formar el toque propio que tiene como comunicador hoy en día. Sí, digamos que sobre todo en el tema deportivo, Colombia es un país muy tropical, muy folclórico. Si uno se pone a mirar sus grandes referentes mediáticos en la parte deportiva, pues la gente recuerda a Edgar Perea, que además incursionó en la política, llegaba a narrar los partidos al Estadio Metropolitano de Barranquilla en helicóptero,
con cadenas así de gruesas, de oro blanco en el cuello, con camisas de flores. Entonces uno mira lo importante que era ser popular. Él era un tipo muy popular, tal vez no era el más técnico ni el mejor preparado a la hora de explicar una estrategia, una condición táctica de un partido de fútbol, pero era el que mandaba la sintonía en Barranquilla a tal punto que eso le permitió y le alcanzó para ser alcalde. Y muchos otros, Colombia ha tenido y tiene grandes referentes, algunos ya en uso de buen retiro, y que por su característica particular marcaron diferencia. Hay uno que es muy mediático, incluso hoy en día, que es Carlos Antonio Vélez. Todo el mundo ha tenido que ver con él de una u otra forma por sus comentarios, unos más ácidos que otros, algunos más enredados que otros, pero también un tipo muy académico que eso se lo inculca a uno en el proceso de formación, el tener que prepararse y tener conocimiento real de lo que se está hablando. Uno no puede salir todos los días a la radio a repetir algo como un loro, uno tiene que prepararse. Iván Mejía, que fue otro gran referente, muchos años del periodismo deportivo en Colombia, la franqueza, la capacidad de decir lo que se piensa sin tapujos. Iván Mejía siempre en los medios de comunicación fue un tipo sin filtros, al que le tenía que decir bandido, se lo decía en la cara, pero porque tenía todos los argumentos. Entonces, eso hace que uno vaya agarrando de cada uno lo mejor. Por ejemplo, Hernán Peláez, que aún sigue vigente, un tipo que es ingeniero químico, pero que terminó siendo el rey Midas de la radio colombiana, todo lo que tocaba lo convertía en oro. Se inventó alguna vez en la época del apagón del 91 La Luciérnaga y fue durante muchísimos años el programa más escuchado y más influyente de la radio en Colombia. Después se inventó El Pulso del Fútbol, que era un mano a mano con Iván Mejía para hablar de fútbol, el programa más escuchado deportivamente hablando de la radio en Colombia. Hoy se fue para la W y hace un programa con Martín de Francisco. Son como el agua y el aceite, pero a la gente le encanta, con rating muy alto. Entonces, de él aprendí la versatilidad, tener la posibilidad de hablar no solo de lo que pasa en un partido de fútbol, pero también entender el contexto, por ejemplo, de lo que puede estar pasando entre Rusia y Ucrania, por poner un ejemplo. Porque Hernán Peláez te hablaba a la 1 de la tarde del partido de Millonarios, pero te hablaba a las 4 de la tarde de lo que estaba diciendo el presidente de la República de turno, y lo hacía con un conocimiento. Y eso hace que el periodista se vuelva muy versátil, que tenga la capacidad de tener un conocimiento muy amplio, sin querer puede ser experto en todo, pero sí tener nociones básicas para instruir, para orientar a su audiencia, que eso es muy importante, porque el periodismo, si bien informa, también educa, también entretiene, y en todo eso hay que tener la capacidad de hacer un salpicón en el buen sentido de la palabra para que la gente se quede con uno, para que la gente lo reclame a uno en el micrófono, positivamente hablando, y eso creo que es muy importante, tener la capacidad de reconocer las buenas acciones y los valores que tienen los demás, y eso sin duda a los periodistas jóvenes nos ayuda mucho a crecer. Yo, pues si bien al comienzo ustedes hablaban de los 20 años, que puede parecer muchísimo, yo tengo 38, yo empecé siendo un niño, incluso cuando yo fui a la primera Copa América en Venezuela, yo era menor de edad, estaba próximo a cumplir la mayoría de edad. Ya. Y pues Cúcuta, por su cercanía con Venezuela, nos permitía irnos por tierra. Pero hablemos precisamente de eso, Diego. Dale. Disculpa que te interrumpa. Aunado a ese tema de que al principio hablábamos en tus orígenes de esa frustración de no calar bien en los deportes, pero tenerlo siempre bien presente. Hablemos de ese escenario internacional y hablemos de esas anécdotas que quizás marcaron ese camino, ¿no? Y, por ejemplo, estuviste en Copa América, como lo acabas de mencionar, has estado en mundiales, has estado en Juegos Olímpicos, pero ¿qué momento así emocionante o desafiante te tocó vivir en temas de cobertura internacional? El tema de Venezuela que les iba a contar es muy particular. Yo era menor de edad. Para no alargar esta anécdota, nos paró la guardia venezolana y no nos iba a dejar pasar porque yo era un niño que no estaba con sus papás. Ellos no entendían por qué un menor de edad estaba jugando a ser periodista para ir a Maracaibo a cubrir un partido de la Copa América del 2007. Al final, pues con las acreditaciones y con toda la identificación respectiva que nos acreditaba como prensa y bueno, el equipo del trabajo con el que íbamos, pues ellos entendieron que el papel mío era como el del practicante de la nómina y que eso pues finalmente era normal y que en Colombia era válido y estaba bien visto. Esa fue experiencia valiosa, que también tuvo muchos esfuerzos, incluso desde lo físico, viajes súper desgastantes por tierra, a Maracaibo,
muchas cosas, no es fácil llegar con 17, 18 años a un escenario de esos internacionales donde te vas a cruzar con periodistas, uno, con mucha experiencia y dos, brasileros, argentinos, uruguayos, chilenos, paraguayos, que te van a ver a ti como un niño, entonces, pues, pelado que hace acá, váyase para la casa, vaya a montar bicicleta, vaya a hacer otra Sí. cosa. Eso fue súper retador, pero son de las experiencias que ayudan a forjar carácter. Hace unos días casualmente hablaba con los colegas de la revista Activa que también quisieron conocer un poco de estas 2 décadas de periodismo y ellos me decían que por qué la viajadera. Y si ustedes me preguntan, yo prefiero tener el pasaporte lleno de sellos que la pared llena de diplomas. Si algo me ha formado ha sido el viajar. Por eso, mientras tuve la oportunidad, yo no me perdí evento deportivo, grande, pequeño, mediano, chiquito, local, nacional, regional. Si había que ir a los pueblos, yo iba a los pueblos. Si había que agarrar trocha, yo agarraba trocha. Si había que atravesar el mundo, atravesábamos el mundo, pero fue realmente retador. Viajes muchos, inolvidables. Por supuesto, yo creo que la graduación de todo periodista deportivo es estar en un campeonato del mundo, es llegar pues con honores a presentar su tesis en el evento más importante eh, del fútbol. Los Juegos Olímpicos son impresionantes, es el evento incluso con más relevancia e importancia que el mismo Campeonato Mundial de Fútbol. Es impresionante el nivel de hermandad que se siente en unos Juegos Olímpicos porque literal está todo el mundo reunido en torno al deporte, la camaradería, la alegría, la emoción. Eso no lo he visto y creo que no lo voy a ver en ningún otro escenario. Yo he sido de la teoría y la construí a través de esta experiencia que no existe nada más efectivo para unir a un país que una figura deportiva. Tú no vas a encontrar ni un artista, ni un cantante, ni un actor, ni un político, ni un lo que sea que te una al país tanto como un emblema deportivo. Por ejemplo, Colombia hace poco más de un año que estaba jugando la final de la Copa América en Estados Unidos contra Argentina. El 99% de la gente con la camiseta de Colombia, hablando de Colombia, esperando el partido, disfrutando en familia, unidos en torno a un objetivo que no se logró. Fútbol, listo, pasó. Pero eso sí, creo que nadie me lo va a quitar de la cabeza. No hay político, ni cantante, ni artista que una más a un país que lo que puede lograr el tema del deporte. Viajes, como lo decían ustedes, muchos, por ejemplo, me marcó positivamente, siendo incluso muy joven, yo tendría, no sé, 24, 25 años, me tocó irme para Turquía 40 días, con muchas limitantes de orden cultural, claramente, el tema del idioma. Una cosa es ir a Estambul y otra cosa es como nos tocó en su momento a nosotros en ese cubrimiento de un campeonato mundial de fútbol de la categoría sub-20. Nosotros llegamos a Trabzon, una ciudad costera pequeña en Turquía. Es como que un turco venga a Colombia y no llegue a Bogotá, sino que llegue de pronto a Neiva. Entonces, la barrera idiomática era tremenda. O sea, ni por error tú consigues a alguien que te hable español. Y por ahí consigues 2 o 3 que te hablen inglés. Y cuando el inglés tuyo es un inglés de mero mecanismo de supervivencia, pues fue súper complejo. A todo eso se expone uno, pero todo eso lo ayuda a uno a entender lo grande que es este mundo, lo importante que es conocerlo y recorrerlo, y qué bueno y qué fortuna que sea a través del deporte. Incluso si bien yo llevo algunos años lejos, por decirlo de alguna manera, del tema deportivo, yo cada que tengo la oportunidad me pego mi volada a un evento deportivo. El año pasado tuve la fortuna de ir a la Copa América unos días, acompañar a Colombia, porque eso finalmente uno lo lleva en la sangre, es un tema ya casi que intrínseco en el ADN y eso no, pues por lo menos en el caso particular no va a dejar de existir y de gustar. Sí. Y así como en un mundial, en unos olímpicos, yo la otra vez estaba viendo, creo que fue un youtuber, alguien que fue creo que fue al mundial, y es desgastante, o sea, primero físicamente y la gente también como, ay, no, qué emocionante esto, también se desgastan porque van por alguien y pierden y ganan y pierden y ganan. ¿Cómo qué habilidades descubrió ahí en esos viajes y en esas aventuras en el mundial y en los olímpicos? Muchas cosas. No sé, en Brasil nos robaron, iba un equipo de transmisión, digamos, grande del Canal Tro en ese momento. Estábamos en una práctica de uno de los equipos y cuando salimos estaba el baúl del carro abierto, sin cámara, sin equipo, sin papeles, sin nada.
entonces aprende uno a ser desconfiado. Uno cree que porque el país está de fiesta y la gente está en modo mundial, los bandidos están descansando, y resulta que no. Son cuando más pendientes están Ah, de no. Gente nueva. Eso es poder. mejor todavía. Sí, uno se deja llevar de esa misma emoción y la papaya, pero uno aprende muchas cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos en el 2016, en la Copa América Centenario, que también Colombia fue semifinalista y hizo un buen papel, manejé lo que nunca antes había manejado conduciendo vehículo para atravesar Estados Unidos de un lado a otro 2 o 3 veces. Hoy estábamos en Santa Clara, California, y a Colombia le programaron partido por allá en Chicago, entonces corra para Chicago y después vaya hasta Nueva York, pero regrese a Houston. Manejé lo que nunca en la vida había manejado, y creo que pasarán varios años para volver a manejar esa cantidad de kilómetros, pero también el desafío mental del desgaste, que para cuando muchos, tal vez la mayoría, la fiesta termina, que es cuando el árbitro pita y se acaba el partido, para nosotros en buena parte apenas empieza. Ve a buscar las entrevistas, ve a grabar las presentaciones, ve a armar la nota, ve a organizar el informe, ve a enviar el material, a sufrir y a rezar y a pegársela a todos los santos para que el internet funcione, para que el material cargue. Eso es un tema de todos los eventos. Claro, en unos países se sufre más que otro. En Turquía sufrimos mucho con el tema del internet. Estados Unidos pues sí es mucho más avanzado en esa parte de conectividad, pero aprende uno mucho. En Argentina también sufrimos mucho por el tema de internet. También fue un viaje lindo, la Copa América del 2011. Se me hizo fácil agarrar una cámara y me fui solo, también como un mes. Aprender a moverse en transporte público en ciudades absolutamente desconocidas, tener que tomar buses subterráneos, trenes de cercanías, muchas cosas Todas que habilidades de también supervivencia. sí, sí, uno eh, es retador. El tema del idioma es una Sí. barrera enorme. Yo pues no hablo inglés. Digamos que si tú me sueltas en Estados Unidos, yo de hambre no me muero, pero yo no te sostengo una conversación. Yo pues no sería eh, atrevido No e se muere de irrespetuoso. hambre, pero tampoco va a comer bueno. No, no, de acuerdo, Ahí va. Se pero defiende. momentos en los que, por ejemplo, algún día en Alemania, y los alemanes son toscos por naturaleza, ese idioma de ellos que es más bien medio regañado, entonces se siente uno frustrado porque uno no sabe si te están orientando, te están insultando, te están mentando la madre, uno solo, frío muchas veces, para dónde cojo, cuál es la estación del metro. Eso es complejo, pero forja el carácter. Ya cuando uno vive eso, uno dice, ya estuve allá al otro lado del Atlántico y me defendí con el poco de gente, pues vamos a darle posible. Y claramente la fuerza de la juventud, uno se cansa Diego, menos. Ya hoy, y, pues estando joven, uno ya lo piensa para hacer muchas Diego, cosas. y así una historia que tú hayas vivido, porque mucha gente ve el resultado final, lo que grabaron, lo bonito del fútbol, no sé qué, o lo bonito de este partido de los Juegos Olímpicos, o qué sé yo. Pero qué historia así no contada ves que haya sido detrás de cámaras que recuerdas así, como una anécdota dentro de coberturas deportivas como tal. Bueno, muchas. Por ejemplo, una de un accidente que por fortuna no fue fatal, pero eso no lo deja de marcar a uno. En una vuelta a Colombia, nuestro camarógrafo iba en una moto, tomaron un resalto mal tomado, una caída crítica. eh, para no alargar el cuento, terminé yo haciendo cámara. El camarógrafo en una clínica con una pierna casi rota y yo con la cámara al hombro, con lo que quedó de la cámara, tratando de solucionar, porque si bien era muy importante que él estuviera bien, también tocaba resolver el material. Entonces, esas son cosas que la gente evidentemente no Sí. ve. Muchas otras, una vez saliendo acá en el estadio de Cúcuta, un muchacho de esos de las barras bravas, en un alto estado de excitación, me dijo, usted es el que nos da duro, venga, le pego un puñalada. Entonces, ¿sí me entiende? Hay cosas que van al extremo Sí. y otras cosas que van al extremo del temor, también pues por supuesto al extremo de la emoción de la gente. Nosotros cuando estábamos en el canal TRO transmitimos muchos eventos del ciclismo, y el ciclismo es sinónimo de pueblos, de ir a muchos pueblos pequeños, de recorridos muchas veces agreste.
Yo recuerdo alguna vez que llegamos a un municipio que, si la memoria no me falla, se llama Puente Nacional, en Santander, y nos sentamos en una panadería, como cualquier hijo de vecino en un pueblo, a tomar Coca-Cola con salchichón, no sé. Y la señora, la panadería nos reconoció, cosa que no es muy común. Bah, si bien el Canal Tro tiene un alcance y un reconocimiento, es un canal regional fuerte, en Santander es muy respetado y tiene una amplia sintonía, especialmente en esa parte de los pueblos. A la señora le parecía mentira que los de la televisión, que éramos nosotros, estuviéramos en su panadería, sentados tomándonos una gaseosa y comiéndonos un pedazo de salchichón con pan. Eso hace que uno diga, ve, a veces uno no dimensiona el alcance que tiene lo que uno hace, pero a la gente Sí, le sí, sí. llega, a la gente lo identifica, a la gente lo valora, porque son cosas que a uno la rutina lo vuelven tal vez normal, uno normaliza muchas cosas, e incluso es un aprendizaje que hemos tenido ya pues en lo corporativo de mi nueva etapa, por ejemplo con el jefe No, 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 que ya tenemos vamos a hoy en pasar por día. lo Yo le corporativo, digo, ya va, tranquila, vamos a hablar de... sí, pero es lo mismo, ¿no? A lo que voy es que uno, cuando uno se malacostumbra a salir en televisión, a uno se le vuelve Sí, sí, sí. rutina, se le vuelve como cepillarse los dientes o bañarse, pero hay gente que está del otro lado, que eso lo ve Lo como lo máximo. máximo, lo ve como algo inalcanzable, lo valora con todas sus fuerzas. Y nos pasó muchas veces, y eso la verdad a mí me marcó y también me ayudó a entender que uno no puede caer en esa monotonía, y por eso hay que reinventarse permanentemente como profesional y como producto de comunicación, porque al final uno se vuelve una marca y se vuelve un Exacto. producto desde las comunicaciones, en lo deportivo, en lo corporativo, en lo político, en lo cultural o en lo que sea que usted haga. Que sí, eso bueno, cuando uno trabaja, no importa en lo que trabaje, las cosas se las hacen a uno como cotidianas. Es como, no, sí, es normal, no sé, es normal ir en un carro de Fórmula 1 a 300 y tantos kilómetros por hora y la gente como, wow, y el man, ah, otro día más en el trabajo. O sea, no es como tan genial. Pero aquí como hablando, hace rato que estaba hablando del canal de Tro, ¿qué significó como llevar esa voz de Cúcuta al resto de Colombia, al oriente de Colombia, al mundo deportivo? Realmente fue complicado al comienzo, año 2012, el entonces gerente de la época, Ricardo Helves, que en paz descanse, me ofreció la dirección de deportes. Yo, pues, repito, era un pelado, yo tendría, no sé, 25 años, 24, y yo le dije que sí, pues yo quería seguir creciendo y aprendiendo y conociendo, y me fui para allá, para Bucaramanga, y empecé como muchas de esas imágenes hoy en día que hay en internet que se vuelven meme, durmiendo en un colchón inflable con un televisor de 14 pulgadas y con la ropita en un maletín, tal cual. Así empecé yo en Bucaramanga, eso fue en abril del año 2012. Renté una parte de estudio y yo dije, para allá me voy. No tenía ni cortina, no tenía nevera, no tenía lavadora, no tenía ni la culpa. Pero yo dije, hagámosle. Lo peor que puede pasar es que no funcione, me echarán y me devuelvo para donde mis papás. Pero funcionó. No fue fácil, existe una idiosincrasia muy curiosa de una rivalidad entre santandereanos y norte santandereanos. Si bien el canal TRO es la televisión regional del Oriente y es la que nos une como Gran Santander, uno llega allá y uno siente el ambiente, uno siente ahí La atención. el codazo, la pullita, la comunidad, y más aún con lo que hace un rato traía a memoria. En el periodismo deportivo hay muchas vacas sagradas. Llegar allá fue luchar contra muchas vacas sagradas, pero el trabajo no traiciona, el trabajo lo lleva a uno a entenderse con el que sea, vaca sagrada, ternero, Y novillo, hablando, y pudimos trabajar y bien, claro. hablando de ese tema de rivalidades y todo, o sea, competir con grandes cadenas como Caracol, ya RCN desde la televisión regional, sabemos que no es una tarea fácil, pero ¿cómo lograron diferenciarse ustedes y adaptarse con su propio valor, con sus propios medios, contra estos gigantes de la comunicación? Sí, digamos que nosotros nos refugiamos en mostrar lo que casi nadie mostraba. Tú vas a ver una nota de un evento deportivo en Caracol y RCN y te va a dedicar minuto y medio y te va a mostrar por ahí el que quedó de primero y a su técnico. Nosotros nos hicimos fuertes también con mostrar a los muchachos de la región en los eventos importantes deportivamente hablando.
Por ejemplo, yo en el 2014 tuve la fortuna de estar en los Juegos Suramericanos de Santiago de Chile. Nos hicimos muy fuertes porque los gimnastas de Norte de Santander, que son los mejores de Colombia y de los mejores del mundo, se ganaron todo, en hombres, en mujeres, en juveniles, en mayores, todo lo que había se lo trajeron. Y eso no lo mostraba Caracol y RCN. Y si lo mostraba eran 30 segundos, sí, que Josimar Calvo fue medalla de oro y Johnny Muñoz. Y ahí como por mencionarlo, como por Sí. cumplir. Porque claramente para la gran prensa nacional, pues unos muchachos de provincia no son atractivos. Pero para nosotros, hacernos fuertes destacando lo de la región, además que era la obligación de nosotros como canal regional en nuestra misionalidad era esa, era destacar los pelados de la región, santandereanos y norte santandereanos que estaban marcando diferencia. En ellos nos refugiamos en el buen sentido de la palabra sin perder la universalidad de lo que estaba pasando en el evento y eso nos funcionó muy bien, nos hizo muy fuertes. Ya los mismos deportistas después reclamaban el acompañamiento porque el periodista quiere que lo vean en su casa, el periodista quiere que lo vean sus vecinos, sus tíos, sus primos. Además que esa visibilidad es sinónimo de patrocinio, de reconocimiento, de bonificaciones, de muchas cosas. Entonces, eso nos hizo fuertes el acompañar a los deportistas. También una gran experiencia, digamos, como equipo de trabajo y como director que no viví particularmente en terreno, pero que lideré, fue, por ejemplo, un cubrimiento de Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro en el 2016. Tradicionalmente los Juegos convencionales se hacen primero y días después comienzan los Juegos Paralímpicos. Santander es potencia mundial en natación paralímpica. Moisés Fuentes, Nelson Crispín, Carlos Daniel Serrano. Nosotros teníamos un periodista y un camarógrafo acompañándolos a ellos. El país ni por error mencionaba unos deportistas paralímpicos porque somos un país excluyente. Pero el Canal Tro tenía ya su periodista, su camarógrafo, día por medio, con esos muchachos ganando medalla y nosotros con los noticieros y los programas llenos de información en tiempo real desde Brasil. Eso nos permitió marcar diferencia, nos hizo distintos a nuestra gran competencia porque al final uno con esos monstruos no puede pelear. Ellos tienen todo el músculo financiero y tecnológico y de cobertura para ser uno y dos en el país, pero nosotros nos refugiamos en nuestra región, en hacernos muy fuertes, en hacernos necesarios para la gente y fue realmente lo que nos permitió brillar en esos cubrimientos deportivos que infortunadamente hoy por hoy desaparecieron del canal. Ya. Ya no los cubren más, ¿no? Volvimos a la exclusión. Pero, bueno, ya como para ir cerrando el tema, los bloques anteriores. Ahora estás haciendo un salto ya al mundo corporativo, ya, bueno, no vamos a decir que queda atrás porque probablemente no haya quedado atrás, pero ¿qué lo que dijo? Ush, tengo unas ganas yo de saltar al mundo corporativo. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue ese, qué lo motivó y cómo fue esa transición de esto ya deportivo y todo esto a ya algo más corporativo? Pues uno siente que uno va como cerrando ciclos en la vida. Eh, yo no pensaba quedarme todo el tiempo haciendo lo mismo. Si bien era bacano, yo viajaba 4 o 5 veces al año a varios países, vivía más por fuera que en la casa. Llegó una oportunidad que me llamó la atención, fue como hacer un clic otra vez con mi ciudad, mientras yo estuve 5 años liderando el equipo de contenidos deportivos del Canal Tro, yo me trasladé a vivir a Bucaramanga, ciudad con la que estoy enormemente agradecido, una ciudad hermosa, de gente amable, gente que uno aprende a querer y uno también pues se da a querer. Pero llegó esa oportunidad, yo sentía que tenía que desarrollar otras capacidades en la comunicación distintas al periodismo. Yo había ya quemado esa etapa de presentar todos los días, salir en televisión todos los días, redactar notas todos los días. Eso, digamos que ya era monótono en el buen sentido de la palabra, porque pues en la televisión, sobre todo en vivo, cualquier cosa puede pasar y uno no se aburre. Pero sí había una vertiente de mi profesión que era totalmente virgen y era la comunicación corporativa, un rango que también ha venido creciendo mucho en todo el mundo. Antes solo habían jefes de prensa en las gobernaciones y en la alcaldía. Hoy todo el mundo tiene jefe de prensa, todo el mundo tiene director de comunicaciones o asesor de comunicaciones, póngale el nombre que quiera. Fue llamativo, fue poder volver a la ciudad, aportarle de cierta forma algo a Cúcuta desde otro ámbito,
ya se habían abierto muchas puertas en lo deportivo, se habían aprovechado, pero había que hacer cosas distintas, había que relacionarnos con otros públicos, con otras personas, con otro tipo de entidades y finalmente eso fue lo que me motivó. Indudablemente la estabilidad también, eso pues sería innegable. El tema de los medios de comunicación no deja de ser una ruleta rusa. El canal TRO, digamos, si bien me brindó estabilidad mucho tiempo, pues no dejaba de ser una institución pública que estaba sujeta a los cambios de gobernadores, los cambios de alcalde, a esas cosas que son muy comunes en países como el nuestro. Entonces, en cualquier momento, por más buen trabajo que uno hiciera, si de pronto llegaba un gobernador que en algún momento lo llevó a uno en la mala, pues uno iba para afuera. Mientras que en lo corporativo, en una institución como la que estoy, pues eso es menos probable, es un tema más privado, un tema mucho más empresarial y eso me motivó y creo yo que también volver y aportarle de cuerpo presente a la ciudad, hacer cosas distintas y explorar y madurar en esa parte corporativa que pues ya son 8 años. ¿Y Me recuerdas, puedo dar por bien y servido. recuerdas ya hablamos de lo que te motivó y todas estas ventajas y cosas bonitas que pasaron dentro de esta transición, pero recuerdas algún choque que te haya dicho que como venías de lo deportivo y lo cosa, cuando llegaste a lo corporativo, no sé, debe ser que no te gustaban algunos cócteles o, o cosas que te tocó en la Cámara de Comercio, pero qué choques así te marcaron durante estos 8 años que llevas allí ya en Cámara de Comercio y en todo lo que es la parte institucional como tal. El Sí, encierro. Yo no estaba acostumbrado a estar encerrado en una oficina de 8 a 2 y de 2 a ya, 6. ya, ya. Yo me sentía como un aula. Yo en el canal estaba en los estadios, en las canchas, viajando en los eventos, iba, venía, manejaba mi tiempo, salía algún viaje, salía algún campeonato, salía alguna cosa. Eh, Aquí no, aquí es un trabajo mucho más de oficina, mucho más el doctor allá liderando su equipo y con sus otros doctores sacando adelante los proyectos y es súper válido y fue un choque, evidentemente fue un choque yo entender que mi vida había cambiado. Yo cuando estaba en el canal hubo momentos en los que yo tenía que estar en el canal a las 5:30 de la mañana, pero me iba a las 4 de la tarde. Acá no, acá yo tengo que estar a las 7:30 en la oficina, salgo a las 12, almuerzo, vuelvo a las 2 y salgo a las 6. Eso fue súper estresante, por decirlo de alguna manera, al comienzo, pero hace parte del aprendizaje. Sí, claro. Yo mismo y me decía, usted está acá porque usted lo escogió, a usted nadie lo obligó y nadie le dijo, venga, es que le toca, ¿no? Usted escogió, entonces, así como se acomodó allá, acomódese acá. Y digamos que entendimos, aprendimos, lo supimos llevar y hoy la verdad lo disfruto mucho. Donde estoy feliz, tengo un excelente equipo de trabajo, tengo muchas posibilidades de hacer lo que me gusta y finalmente sigo cercano a los medios de comunicación porque la comunicación no cambia mucho cuando finalmente el relacionamiento con el mundo exterior es lo que uno tiene que hacer todos los días desde lo corporativo o desde los medios de comunicación es poder transmitir, en nuestro caso, buenas noticias y lo que se hace para Qué ayudar a la bueno, qué gente. bueno. Y con la innovación, ¿cómo ha hecho, cómo ha usado esa innovación para acercar la comunicación corporativa a la gente normal? Que es un reto también, porque no es que la gente esté esperando, uff, vamos a ver qué hizo la Cámara de Comercio, estoy interesadísimo. No, Sí, no, 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 no funciona así. no, ni por error. La gente hoy consume son otros tipos de contenidos TikTok. Sí, y Y rapidito. sí, no, no, y con un agravante en el buen sentido de la palabra. La Cámara de Comercio este año está cumpliendo 110 años y uno pregunta y la gente ve a la Cámara de Comercio como una institución lejana, allá los encorbatados en su edificio, definiendo los temas económicos, pero la gente no tiene muy claro eso para qué sirve. Claro, ha sido la tarea de poderle explicar un poco y a través de la pedagogía y las comunicaciones mucho más, eh, digamos, básicas, hacer que la gente lo entienda. Yo que encontré un choque cultural interno bravísimo. Yo llegué a la Cámara de Comercio en abril del 2017. 35 años atrás estuvo la misma persona liderando las comunicaciones. Mm, Cero innovación, sí, muy sí. tradicional. un tema netamente tradicional. Entonces fue un choque también porque infortunadamente ese ADN de la persona que estaba, que era don Efraín Vázquez, que en paz descanse,
pues también se sentía en la gente no quería nada, la gente quería era seguir en su cuento, cada uno con lo Y que suyo las así comunicaciones han y cambiado todo mucho. introvertido. Antes se consumía mucha televisión, antes se consumía mucho periódico como tal, la prensa escrita. Antes se consumían muchos medios de comunicación que hoy en día ni existen prácticamente. Entonces, La cámara tenía su propio, por ya, ejemplo. sí, sí, sí. Fue complejo, fue un cambio de chip absoluto, ¿Y cómo te ha ido, por ejemplo, en este tema pero de estos proyectos de podcast que has tenido, como el de Conexión Empresarial y el de Onda Empresarial? sí, digamos que eso va muy de la mano también con el presidente de turno. A mí me tocó vivir años complejos en cuanto al gobierno corporativo de la entidad. Eh, Hubo dificultades, la pandemia y demás. Yo he Claro. tenido 5 o 6 presidentes ejecutivos en 8 años, que no es normal en esta clase de instituciones. Del 2015 o 14 para atrás, los presidentes que estuvieron en la Cámara de Comercio duraron 25 y 30 años, como pasa en Sí, muchas es otras. No, como mucho. bastante gente, mucha rotación de Sí. personal. Pero después hubo muchos cambios y eso pues evidentemente en materia de comunicaciones afecta. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, independientemente de su nombre y apellido, es un producto el cual uno tiene que vender, pero también depende mucho de sus habilidades, de sus capacidades, de sus gustos. Yo he tenido presidentes a los que les encanta el tema de los medios de comunicación, que se expresan muy bien, que tienen feeling y química con los periodistas, pero otros que eran de pronto más chocantes, más distantes, que no veían importante la interacción con un público objetivo como el de los periodistas. Entonces, entre todo eso hay que buscar el equilibrio y ahí aparecen apuestas innovadoras y atrevidas incluso para muchos, pero el tiempo nos dio la razón, como crear un podcast donde el presidente ejecutivo fuera el entrevistador. Eh, Tradicionalmente, cuando uno habla del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, se imagina un encorbatado por allá revisando cuadros y exceles y estadísticas, pero para fortuna nuestra, en el presente, el presidente de la entidad es un más joven que yo, súper profesional, bien preparado, académico, que llegó de eh, ser docente a incursionar en el mundo de empresarial, por decirlo de alguna forma. Él ya había estado en la Cámara de Comercio y además excelente con sus habilidades comunicativas. Eso que nos permitió poder hacer este tipo de cosas porque él lo entendió y lo valoró. Entonces, Conexión Empresarial nace como una conversación donde el presidente ejecutivo conoce más a fondo empresas y empresarios exitosos del norte de Santander para poder mostrar un poco esa otra cara. Entonces, por ejemplo, David Ararat, que es el gerente de Cerámica Italia, quizás la empresa más importante e influyente de norte de Santander, incluso a nivel nacional e internacional. Hoy por hoy está exportando cerámica de norte de Santander a Gabón, un país chiquitico por allá en los confines del África. Cosas como esas descubre Conexión Empresarial a través de una charla muy tranquila, muy amena, donde lo único que cambia es que hay unas cámaras y unos micrófonos, pero donde realmente es una conversación entre amigos enfocados en ver cómo ayudamos a que la región crezca, a que la región mejore. También surgió otra idea y fue Onda Empresarial. Onda Empresarial es una emisora online que 24 horas al día a través de nuestra página web está sonando con música, pero también con contenido de valor para empresarios, emprendedores, con cápsulas, tips, con casos de éxito, con muchas historias, con mucho material que a esa persona que ocasionalmente se sienta a trabajar, a pensar, a producir y a crear y tiene ahí ese acompañamiento de contenido, pues Onda Empresarial se le convierte en un excelente aliado. Y también llevamos Onda Empresarial a la radio tradicional. Colombia es un país de radio, la agenda informativa de este país la ponen los programas de radio por la mañana y nosotros tenemos un programa que es un híbrido entre la radio tradicional y el multiplataforma que hacemos todos los miércoles por la tarde en La Voz del Norte, donde invitamos empresarios, les damos visibilidad, les damos un espacio y permitimos que se den a conocer y que por supuesto mucha más gente interactúe en ese círculo virtuoso del cucuteño comprando cucuteño, que al final nos beneficia a todos en esa circulación de dinero que es la que tanto se requiere en norte de Santander en este momento por todos los temas económicos pues que son ampliamente conocidos. Ya. Fíjate, y hablábamos ahorita de ese propósito y esas cosas de temas de dar valor. Y hablemos un poquito acerca del liderazgo, porque sé que te ha tocado liderar tanto medios de comunicación como ya dentro de instituciones corporativas.
Pues, ¿qué diferencias ves entre eso? Entre liderar equipos de periodistas y equipos corporativos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has visto ese tema de liderazgo? Yo le digo a mi equipo que yo trato de ser ese jefe que siempre quise Ujú. tener, porque pues yo siempre fui jefe. Claro, tuve la fortuna de empezar a ser jefe muy joven, que no es común, pero también tuve jefes, unos muy buenos, otros perversos. Entonces, ese aprendizaje hace que uno a sus equipos les transmita eso que uno quiere ver en ellos, o lo que uno vio y trató de desarrollar y no pudo, pues uno no se va a repetir esa historia. Uno puede ser el palo en la rueda de los sueños y las ilusiones de sus propios compañeros de trabajo. Entonces, en cuanto al liderazgo, evidentemente es mucho más complejo liderar equipos de periodistas. Hay temas de egos, hay temas de vanidad. La exposición mediática de estar en pantalla todo el tiempo pues hace que la gente a veces crea cosas que no son, y es normal, pues todos tenemos una aspiración y tenemos esas ganas de reconocimiento, pero son etapas que se queman. En lo corporativo siento que el liderazgo va mucho más del respeto, va mucho más en el hacer. Yo creo que la mejor forma de liderar un equipo es con el ejemplo, con que ellos se enamoren del proyecto y de lo que uno quiere transmitir a través de sus acciones. Hay líderes que hablan muy bonito, que son encantadores de serpientes, pero a la hora del hacer no se les cae una idea, no te materializan el más mínimo Sí, proyecto. de hecho, eso te iba a comentar. Y Eh, hay varios líderes que han pasado por aquí dentro del podcast. Eso es lo que dicen. Recuerdo Mónica Parra que lo decía, que ella era una de las primeras que salía a hacer cosas con los repartidores para eso, como para dar el ejemplo y estar allí presente dentro del liderazgo para que los demás pues te sigan. Y en la parte corporativa pues pasa mucho eso. Aunque no sé qué tanto sea el ego de los periodistas, que sé que son tienen el ego bastante grande, pero los programadores también los tenemos, así que aquí también. Ya iba a decir yo, qué descarado. O sea, el descaro total. Pero Eso bueno, está en el ser humano, eso es inevitable. Pero cuando uno ha hecho, y pues digamos no hablo en el caso particular, aunque yo lo viví, cuando uno ha hecho, digamos, la carrera con juicio, uno se va ganando un respeto. Lo que ponían ustedes de ejemplo de Mónica, una invitada que ustedes tuvieron, yo cargué cables, yo ayudé a levantar cajas, yo hice cosas que en su momento muchos dirían, venga, pero no haga eso, es que eso lo haga el auxiliar. Yo cargué trípode, yo llevé micrófono, yo enrollé extensiones. Eso no, pues a mí no se me caía nada por hacer eso. Eso habla mucho mejor del líder que el que se sienta en su mesa y hace los cuadros y los diagramas y los y también hay flujogramas. gente que cree que uno no sabe hacer eso. O sea, es como, conecta este cable y la gente no va a poder. Sí. No voy a poder. Creen que llegué Pecado. aquí que me regalaron el cargo. Sí, total. Y no es pecado no poder. Pero, por ejemplo, en el tema del periodismo deportivo, digamos, hay una escalera de ascenso que es muy común. Usted antes de sentarse en una cabina de un estadio a comentar un partido, usted tuvo que estar abajo en el camerino haciendo las notas. Hay mucha gente que hoy ni por error va a un camerino a hacer una nota. Hay periodistas que no Mm. han visto nunca la cara de frente a un jugador de fútbol. O sea, con qué cara va usted a comentar un partido de unas cosas que usted desconoce? A nosotros nos tocó y fuimos de la época en las que íbamos todos los días a la práctica de fútbol a ver qué hacía el equipo, el técnico cómo paraba a sus jugadores, quién iba a ser titular y quién iba a ser suplente, al final esperar y entrevistarlo. Eso ayuda a forjar, porque cuando llegan los paracaidistas a decirte que es que tú porque estás acá, pues tú puedes contar porque estás acá, porque tú hiciste todo el Claro. proceso. Y al final, que es una palabra súper trillada, eso de los procesos termina siendo cierto. Claro, hay gente con mucha suerte, por no utilizar otras palabras, que cae Ya no sabe parada, quién soy yo. tal cual. Uno no sabe cómo llegó donde está, pero respetable, pues cada uno se labra su destino, cada uno logra lo que puede y de la forma que considera que está bien, pero cuando uno ha hecho el camino paso a paso, estación por estación,
uno puede estar tranquilo porque uno sabe de qué está hablando. A mí, y me ha pasado, no puede llegar alguien a decirme cómo se hace un programa de televisión cuando yo duré 12 años haciéndolo todos los días. Si yo llegara hoy y me desperté y me dijeron, usted va a ser director de deportes del canal y no tengo ni idea porque nunca he estado por allá, pues yo me muero del susto y miro a ver cómo pongo a los demás a que hagan por mí. Pero cuando uno ha hecho todo el proceso, es mucho más fácil. Y en lo corporativo pasa igual. Claro, hay que hacer un proceso, hay que aprender, hay que rodearse bien, hay que contar con fortuna de tener buen equipo, de tener buenos jefes, de cuando no hay buenos jefes saberlo manejar, pero creo que sí el proceso, como todo en la vida, es súper necesario y el tema de los egos pasa mucho en los medios, pasa mucho en la comunicación. Hoy la democratización de las redes sociales hace que todo el mundo se crea estrella, todo el mundo se cree diva, a todo el mundo hay que extenderle una alfombra roja y mucha gente va a morir engañada. Eso no es tan así. Y yo les pongo ejemplos porque, no sé, nos están dando palo por determinada cosa el periodista Pedro Pérez, por poner un ejemplo. Yo pongo el ejemplo. Párate en el Parque Santander, que es el parque central de Cúcuta, y pregúntale a 10 personas que están por ahí buscando cómo se ganan lo del día para ir a almorzar, si esta mañana escucharon a Pedro Pérez o saben quién es Pedro Pérez. No, Tienen no ni. le importa. Pero hay gente que come de eso, como decimos Sí. acá. Hay gente que con eso mete monos. Pero Sí. eso hace parte del aprendizaje y uno de cierta forma también va aprendiendo a que el cuero se tiene que poner durito para soportar ese tipo de cosas. Una palabra que yo uso mucho y funciona incluso en el deporte es el tema del timing, que en las comunicaciones es súper importante. A ti a veces no te están preguntando de qué color es, sino a qué sabe y tú respondes a qué sabe y de qué color es. Tú tienes que aprender a tener la sensibilidad para medir la temperatura de los hechos, tanto en lo corporativo como en lo periodístico, porque eso lleva a los líderes a cometer errores y el encargado de que eso no pase es uno como director o como asesor de comunicaciones, pónganle el nombre que quieran, y eso se gana es con experiencia y con trabajo en la calle. Eso no lo dan ni los cartones, ni las palancas, ni las corbatas, ni que es que yo soy primo de no sé quién, que es que yo le puse votos a no sé quién. Eso no, en las comunicaciones no funciona porque sí tiene un ingrediente bien técnico y bien estratégico. Sí, sí, le pasa a uno mismo en otro segmento, pero es lo mismo. La gente también cree que es así fácil. Así como ya para ir cerrando, consejo que le daría a alguien que dice, se levantó hoy, bueno, probablemente no se levantó ayer, y dice, quiero ser periodista, quiero ser comunicador. ¿Cuál sería el consejo que le diera a esa persona? Que se tire a la piscina, que arranque, que pruebe cómo funciona esto, que se quite de la cabeza que generando contenido y shorts y TikToks y eso no es periodismo. Complementa los mecanismos y los canales de la difusión y es hoy por hoy necesario, pero hay que meterle al periodismo tradicional, al periodismo de base. Si bien el relevo generacional es inminente, uno aprende yéndose a una cabina de radio a ver eso cómo se hace, a ver ese man cómo habla, a ver ese man cómo lee, yendo a un estudio de televisión a ver eso, esas luces y esas cámaras y esa gente cómo lo hace. Ese sería mi consejo, que se lancen al agua, que no esperen a que no, que después de que me den el título, entonces ya con 10 semestres, entonces ahora sí, a usted le dan el título y al otro día sigue siendo igual de ignorante para hacer el periodismo de la vida real. Claro, va a tener bases, por esto y la teoría y Shannon y Weber y Habermas y todos los teóricos de la comunicación, eso es súper valioso, pero si usted nunca en la vida ha agarrado un micrófono, el día que a usted le den un micrófono usted se va a morir del susto, se le van a mojar los pantalones y la forma de evitar que eso le pase es que arranque con miedo, pero arranque. Si usted va a esperar a que se gradúe y a que entonces, bueno, voy a empezar a pasar hojas de vida, pierde el tiempo, va a gastar la plata en impresiones. Usted tiene que arrancar y a rebuscársela porque no es un medio fácil. Hay muchas facultades de comunicación, hay muchos periodistas varados en la calle. Entonces, si usted quiere ser realmente periodista, arranque. Si usted quiere ser famoso, está equivocado. Hay periodistas que se hacen famosos, pero se hacen famosos haciendo negocios, que no es periodismo. Ya eso va en lo que usted quiera hacer. Ah, que no, que es que yo me voy a volver viral. Bueno, listo, válido y respetable. Y hay gente que se está tapando en billete volviéndose viral. Pero estudiaste para eso, tienes la gracia para eso.
¿Sabes cuántos intentan volverse virales y no lo logran? Eso no es tan fácil tampoco, porque hoy todo el mundo entonces se levantó, ay, voy a hacer contenido. Pasa una semana y ve que no prendió un televisor y pues, se aburre y se cansa y hasta ahí llegó la emoción y la intención de hacer contenido. Este es un tema de todos los días, todos los días, todos Sí, los mucha días. constancia. Yo vine a, yo vine a sentir que lo que yo hacía funcionó, no sé, 8 o 10 años después, pero antes no era sino sembrar, sembrar y sembrar para después de mucho tiempo recoger, pero si uno no le invierte a esto tiempo, sacrificio, sudor, lágrimas, cariño, no, no es el camino. Y el que nos esté viendo y crea que es que mañana entonces arranco a hacer TikTok y ya soy periodista, taco burro, como decimos en Cúcuta. Está bien, está bien. Chévere, Diego. Fíjate, y ya como para cerrar, sabemos que en tu trayectoria has tocado varias ramas. Sabemos que has estado en prensa, radio, televisión, ya el tema corporativo. ¿Qué legados quisieras dejar tanto en lo periodístico como en la comunicación institucional? ¿Qué legado quiere dejar ese Diego que soñaba con este mundo periodístico? Que ha trabajado mucho por ello, porque ya son 20 años. Sí, digamos, yo quisiera que me recordaran, pues, digamos, suena medio fatalista porque, pues, me pueden faltar fácilmente 30 años de carrera, tal vez más, ojalá. Eh, Primero, como un buen compañero de trabajo, no es fácil ser jefe joven, a mí me tocó aprender también a los golpes, porque uno siempre tiene en su imaginario al jefe gruñón, al jefe adulto, al que llega de mala cara, que es el viejo del grupo, pero pues a mí me tocó ser jefe incluso de gente con muchos más años que yo. Que la gente que trabajó conmigo y que trabajará conmigo en lo que resta de camino, pues pueda decir, ve ese man, bacán, un buen jefe. Le aprendí, me respetó, nos la llevamos bien. Eso me parece súper valioso, que la gente pueda tener esa imagen o ese recuerdo que la gente que en algún momento compartió y compartirá conmigo pueda decir, bien, no tengo queja. Claro, errores cometemos todos y yo cometo los que ustedes se imaginen y los que no también los cometo, pero hace parte del aprendizaje. Y periodísticamente hablando, si bien yo ya no estoy en el oficio como tal del periodismo del día a día, eh, yo quiero que la gente me siga recordando como siento que hoy lo hace, porque aún en redes sociales alguna gente pues por ahí pregunta y está muy inquieta, sobre todo con temas relacionados al Cúcuta Deportivo, que era pues una de mis fuentes de información más valiosas y más significativas, es que me recuerden con carácter y con criterio. Yo, por decir muchas veces lo que pensaba y lo que sentía que era lo correcto, con evidencia, con pruebas y con argumentos, pues fui amenazado de muerte, fui vetado del estadio porque mis opiniones iban en contravía de quienes manejaban el equipo. Entonces, pues eso al final a uno no lo debe asustar. Evidentemente hace parte del oficio, tampoco se puede normalizar, pero estoy seguro que parte de la gente que vivió y convivió conmigo esa época de periodismo puede decir, ve, ese man parado en la raya, carácter, criterio, dijo lo que pensaba y lo que sentía y nunca se acomodó, porque al final el que se termina acomodando en el periodismo termina siendo uno más del establecimiento y ya se vuelve un propagandista y pierde por completo el sentido del periodista como tal, que finalmente tienes que servirle a la gente, porque la gente es la que está al otro lado del radio, al otro lado de la televisión o con el periódico en la mano, o con el celular pendiente de que uno le diga lo que realmente está pasando. Lo de la objetividad es muy relativo, pero en el marco de la subjetividad por lo menos ser lo más correcto y lo más transparente posible. Ser propagandista no es un pecado, pero tú tienes que decirle a la audiencia que lo estás haciendo por un incentivo económico. Y es normal, de hecho hoy mucho generador de contenido pone publicidad y está recomendando un hotel donde seguramente nunca más se va a ir a quedar, pero le pagaron y lo va a recomendar. Lo mismo pasa mucho con políticos hoy en día en el tema deportivo recomendando jugadores y muchas cosas que se ven y que son infortunadamente normales. Ya cada quien en su ética mirará si está bien o está mal, pero sí es muy importante que quien decida hacerlo se lo diga a su audiencia. Vea, yo estoy diciendo que Jesús es el mejor delantero del fútbol colombiano porque su empresario me llamó y me pagó para que lo promocione porque necesita venderlo a Brasil. Listo. Ya el oyente, el televidente, verá cómo se come ese cuento.
pero sí creo que es una obligación ir de frente con la gente y así quiero que me recuerden como el periodista que siempre fue frentero, independientemente de lo que tuviera que pasar, y desde lo corporativo y como líder de equipos de trabajo que me recuerden con aprecio, con cariño y como un buen jefe. Yo siempre repito que yo intento ser el jefe que siempre quise tener. Qué bueno, Diego. Mira, Diego, no sé si quieres dejarnos alguna recomendación, ya que has trabajado liderando proyectos en podcast, ¿qué, qué consejo nos puedes dejar por ahí? Y muchísimas gracias por venir, de verdad, un placer tenerte aquí y hablar un poquito acerca de tu carrera, del mundo deportivo, del mundo de las comunicaciones, tanto corporativos y temas de liderazgo también, que nos acompañan hoy en día en nuestro quehacer. Sí. Yo no entiendo nada de los deportes, pero algo entendí. De De nombre, eso, de gente, de cosas. Sí, claro, eso es parte de esto. y uno cuando decide generar contenido, uno está expuesto a todo. Y una anécdota para cerrar. Una vez saliendo de un entrenamiento del Atlético Bucaramanga, me tocó irme a cubrir un temblor, porque yo era el único periodista que estaba en la calle con cámara y camarógrafo. El periodista deportivo cubriendo los daños de una eh, fachada de un edificio por un temblor. Yo tenía ni idea que la escala de Richter y que el movimiento telúrico y que los organismos de socorro, pues tocó ir a frentear. Entonces, uno está expuesto a todo, claramente uno no está obligado a saber de todo, pero sí, digamos, en la integralidad del periodismo y las comunicaciones, yo soy de los que creo que uno debe intentar conocer de todo un poco, porque es que la gente confía en uno. Cuando uno genera contenido y cuando uno hace periodismo, la gente confía en uno, la gente confía en su educación, en su experiencia, en su recorrido, en lo que dice. Cuando uno hace periodismo, lo que usted dice a través de un micrófono, quien lo escuchó sale y lo repite. Si usted le mintió, si usted le falló, él se vuelve una cadena. Sale y miente, sale y falla, sale y miente y sale y falla. Y por eso hoy las noticias falsas pues son un boom en todo el mundo, porque están mintiendo. Claro, si lo hacen de manera intencional, pues eso no tiene presentación alguna. Si lo hacen por desconocimiento, es un tema de cuidado. Y muchas veces, si no se sabe algo, no pasa nada. Hay que reconocerlo y aceptarlo porque finalmente la audiencia también valora eso, que uno le diga a la cara que uno no sabe de qué está hablando. Ya. Y aprende y se instruye y luego va y le cuenta que buscó lo que necesitaba contarle y que lo aprendió. ¿Y qué les diría frente al podcast? Martillar, martillar, martillar y no dejar de martillar. A nosotros nos pasa, nosotros a veces tenemos capítulos de nuestro programa semanal, no sé, 4 o 5 conectados, me quieren matar, o sea, me quieren agarrar a patadas. O sea, usted nos hace hacer un programa para que nos vean 4 o 5 personas. Nadie comenzó miles de millones de oyentes ni de televidentes. O sea, no se metan esa mentira y no se coman ese cuento de los Mr. Beats y de todos esos grandes de el YouTube que por supuesto empezaron así. Yo les digo, además, nosotros como entidad gremial hacemos un contenido muy denso, por más de que uno sea pedagógico, la gente entra a las redes a buscar otra cosa, la gente entra a las redes a buscar pornografía, entra a buscar información de tecnología, entra a buscar cosas graciosas, la gente difícilmente, y creo que Jesús lo decía al comienzo, la gente no entra, vamos a ver qué publicó la Cámara de Comercio. No, eso no, uno no se puede comer sus propias mentiras, uno tiene que saber dónde está parado y contra quién se está enfrentando. Claro, uno tiene que trabajar para cambiar esos paradigmas y es la obligación nuestra de todos los días. Así es. Si usted hace contenido pornográfico, usted va ganador porque eso se vende solo. Pero si usted va a hablar del PIB, si usted va a hablar del índice de competitividad, si usted va a hablar de la zona franca, la gente en nuestro entorno está buscando es cómo solucionar el desayuno de mañana. Hay gente que está muriendo de hambre. Entonces, ese es un tema que uno tiene que saber dónde está parado. Si uno se come sus mentiras, morirá engañado. ¿Qué les recomiendo? Háganle, háganle, háganle. Que hoy no, la sintonía, tal, poquitos. En cualquier momento eso se estalla. A nosotros nos pasó. Yo empecé en una emisora que era la última del dial y donde me escuchaba solo mi mamá. Pero después me llamó Caracol y me fui para Caracol y entonces ahí sí ya fui el comentarista de Caracol y nada. O sea, eso es un proceso natural y a todos los que hacemos podcast y contenidos nos ha pasado. Yo cuando empecé hace 15 años a escribir en Twitter, pues no me leía a nadie ni por error. Llegué a tener, no sé, 8, 9 mil seguidores, interacciones impresionantes y generaba discusión y ponía la agenda informativa. Eso no es más que perseverancia y trabajo. Eso
al que lo hace con juicio y con disciplina y con Así cariño le es, llega, sí. eso no lo duden, y lo siguen haciendo con ese orden y con esa disciplina que les veo, les va a llegar y se les va a estallar, y al contrario, yo espero en unos años decir, ve, yo estuve allá con esos manes que hoy son pues locura, inalcanzables, entrevistando gente durísima a nivel mundial, y bueno, yo pasé por ahí, gracias de verdad por la Gracias, invitación. Diego. Bueno, lo que sí les recomendamos a nuestros Está súper, oyentes es que muchas se gracias. suscriban, que con eso nos ayudan y que, bueno, muchísimas favor. gracias. Erwin. Se los pido aquí de rodillas paraditos. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Bye bye, señores. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de nuestro podcast Método Charla. No olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Y recuerden, si tienen algún comentario o sugerencia, no duden en dejarnos un mensaje en los comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales @Método Charla. Muchas gracias y hasta la próxima.